Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Lunes 22 de julio, 9:04 de la mañana, ya 9:05, justo cambió, 9:05 de la mañana, estamos empezando Clave Morse y en línea con nuestro gran y querido Diego Uribe desde México. ¿Cómo estás, Diego? Bien, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, aquí me costó el lunes, Diego, me costó, pero no porque no me guste lo que hago ni porque me guste el lunes, sino porque el fin de semana estuvo tan bueno que me costó el lunes, ¿no? Me alegro que estés bueno, Susana. Oye, el lunes bien noticioso y acontecido, porque el fin de... Ya lo vamos a comentar, ¿cierto? Pero sí, quizás la gran noticia para adelantar el titular es que Joe Biden finalmente se baja de la carrera presidencial, lo cual es algo histórico e inaudito, porque esto no había pasado, no sé en qué parte de la historia de Estados Unidos, pero al menos en la historia reciente no había habido ningún candidato que no fuese a su segundo periodo. Claro, sí. Histórico, justo estábamos hablando tras bambalinas antes del programa, si era algo esperable o no esperable, y si era esperable en el fondo, pero igual no deja de ser sorpresivo, pero yo creo que era esperable. Yo no sé si lo considero tan esperable. Creo que es racional. Pero es que además es la filosofía norteamericana, muy pragmática. Sí, o sea, es muy pragmática, pero al mismo tiempo tiene una tradición política muy profunda y esto no había pasado y por lo tanto estaba en juego el choque entre esta profundidad de tradición política y el pragmatismo. Bueno, ganó el pragmatismo, sí, porque evidentemente ya cuando... Yo cuando Trump, o sea, yo vi el debate, lo comentaba aquí, pero después en otro foro, cuando le dijo a Kamala Harris, le dijo vicepresidente Trump, le dije, ya no, aquí la cosa está... No, era imposible. Y se hable, bueno, un foco de incertidumbre grande respecto de quién será el candidato cierto del ala demócrata, pero bueno, dejemos el contenido... sí, dejemos porque para comentar ahí. Sí, hay harto que comentar de eso y después el segundo bloque lo podemos seguir de repente también hablando, pero el primer bloque lo tenemos eso y tenemos un entrevistado sobre ese tema. Pero antes, Diego, te quiero contar que nos pueden seguir en todas las redes sociales: Instagram, X, LinkedIn, YouTube, Spotify, por supuesto, por el dial 92.9 FM. Bueno, les quiero decir a todos los que nos están escuchando y viendo que si están buscando una nueva administración para su edificio o para su condominio, entren a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo de Chile, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y además con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Y como siempre decimos, una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y en IDEMAX impulsamos y hemos visto un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos e innovación. Visítanos en idemax.com. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Vamos con los indicadores económicos. La UEF se ubica en 37.589.87 pesos. El precio del dólar se nos escapó un poquito para arriba. Sí, estábamos acostumbrándonos a cerca de los 900. ¿Cierto? 942.26 pesos por dólar. El precio del euro, 1.025,66 pesos por euro. Aquí está un poquito la explicación. Sí. El cobre
que había estado sostenidamente en 4,5, amanece en 4,18 dólares la libra, el petróleo Brent 82,09 dólares el barril y el WTI en 78,11 dólares el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Nos alcanzamos a comentar un poco, pero solamente decir que el cobre sí está bajando harto y hay que estar mirándolo. ¿Ah? Hay una contracción ahí en el mercado inmobiliario chino, sí. O sea, la inmobiliaria y construcción. Sí. Incluso nuestro cuarto titular, pero dale, vaya con los titulares y ahí vamos comentando. Bueno, estabilidad laboral y económica, principal aspiración de los chilenos 2024. La encuesta de bienestar, sueños y temores de los chilenos revela que la estabilidad laboral y económica es la principal aspiración para el 38% de la población, mientras que casi el 40% afirma que sus ingresos mensuales no son suficientes. Los temores principales incluyen la delincuencia con un 35%, la inestabilidad laboral con un 22%. La encuesta, que fue realizada por Mutual de Seguros de Chile, CADEM y la Universidad Adolfo Ibáñez, destacó también problemas como las bajas, las pensiones y la satisfacción con la vida en general. Pucha, ¿qué decir? Oye, a ver, la semana pasada parece que estuvo muy marcada, ¿cierto?, por la agenda de seguridad. Sí. ¿Cierto? ¿No? Una ola de violencia fuerte y hay un poquito, hay un emplazamiento al gobierno a cambiar su estrategia o al menos a fortalecer su estrategia de seguridad, porque al menos en lo factual y en la percepción ha estado duro. Y lo segundo es que cuando uno habla de que la estabilidad laboral y económica también es como, yo creo que la población ya incorporó que la economía no es gratis, o sea. Claro. Y yo creo que a todos y a todas nos ha dolido en alguna medida y en mayor medida, ¿cierto?, lo que ha significado un periodo de alta inflación, de tasas altas. Entonces eso, o sea, creo que hace muy evidente y por lo tanto valorar y volver a recuperar esa senda de estabilidad económica que da mucha certeza y hacía obviamente que la vida del día a día fuese más fácil. Ahora, fíjate, me llamó la atención que decía la encuesta, 40% afirma que sus ingresos mensuales no son suficientes. Yo pensé que iba a ser más del 40%. Sí. No sé cuál, o sea, bueno, es una... No tengo nada contra las encuestas, pero tendría que entender más de las bases de la encuesta para entender. Pero sí, podría sonar que es bajo respecto a lo que uno imaginase que podría ser esa cifra. Claro. O sea, a eso voy, que uno escucha en el día a día y yo no escucho a nadie que diga. Exacto, alguien dice, no, si me alcanza, perfecto. No he escuchado a nadie. No. Bueno, oye, esto va a llevar un poco al tema de nuestro entrevistado, ¿no es cierto? La renuncia de Joe Biden a la carrera presidencial de Estados Unidos ha generado expectativas de mayor volatilidad en los mercados globales. Los analistas anticipan un aumento en la aversión al riesgo, lo que podría fortalecer el dólar. En Chile, economistas creen que la incertidumbre ya estaba internalizada, minimizando el impacto local. La atención ahora se centra en quién será el nuevo candidato demócrata que enfrentará a Donald Trump en las próximas elecciones. Obviamente hay una favorita ya, pero para entrar un poco más a este tema, Diego, te quiero contar que ya estamos en línea con Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a ambos. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido a Clave Morse. Sí, gracias por acompañarnos, Jorge. Y como decíamos, bueno, primero, a ver, algo esbozamos al inicio en esos titulares, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué de alguna forma lo que vimos el fin de semana, ¿no es cierto? Nosotros organizamos esta entrevista contigo la semana pasada, ¿no es cierto? No sabíamos que este fin de semana iba a pasar lo de Biden, por lo tanto tenemos eso fresquito y por lo tanto no puedo dejar de preguntarte primero por qué se espera mayor volatilidad en los mercados en general con esta noticia. A ver, es verdad, nosotros, toda esta planificación, el fin de semana uno estuvo haciendo una planificación un poco de esta reunión, con la noticia, lógicamente, hubo que hacer cambios y un poco conectarse, instruirse y leer mucho respecto a
a las opiniones de los que están más relacionados con todo este tema, que son los mismos estadounidenses. A ver, en Estados Unidos hoy día hay una suerte de, bueno, entre ayer en la noche y hoy día en la mañana participando en varios webinars con analistas europeos, sobre todo. Ellos mismos no tienen claro si la eventual candidata considerada por el presidente Biden va a llegar al final a la papeleta, porque se sigue hablando de esta candidata Kamala Harris, se sigue hablando que habría una candidata escondida que sería Michelle Obama. Hasta escuché por parte de algunos analistas de que podían nombrar a un candidato republicano que es anti-Trump. O sea, el rompecabezas... La teoría de la conspiración está fuerte. Sí, la pieza de rompecabezas puede llamar para cualquier tipo de propuesta. El tema es que acá muchos dicen que muchos candidatos demócratas están apoyando a esta candidata, pero los candidatos fuertes, o sea, llamémoslo los padrinos de los demócratas, que es Obama y que es Pelosi, hoy día no están en el fondo no están dando el apoyo claro de que ella sea la candidata. Lo único que tengo, lo que sé, y los números no mienten, es que en un par de horas, en varias horas después de ser nombrada, considerada como candidata, se juntó $50 millones claro, para la campaña. Entonces eso dice mucho de que podía ser la candidata, en el fondo, que llega a la papeleta final para el 5 de noviembre. Sin embargo, uno empieza a ver las encuestas y uno empieza a ver las reacciones del mercado, que uno no sabe si puede ser esa la razón de las reacciones. Por ejemplo, hoy día que el peso se siga depreciando, que el cobre esté cayendo, que los commodities, no sé, como el hierro, como el litio, como el petróleo, sigan cayendo, puede ser porque siguen viendo con más probabilidades de que Trump siga ganando. O sea, hoy día me llegó una encuesta temprano de que Trump seguía con un 64%. Eso, Jorge, es lo que yo le quería preguntar, más allá de la volatilidad puntual del evento, ¿cierto? Porque una de las gracias que tiene y una de las virtudes, yo diría, que tienen, ¿cierto?, el sistema de precios, las acciones, es que son muy hábiles y rápidos en incorporar la información, ¿cierto? Entonces muchas veces dice, oye, uno ya cuando empieza a virar el precio, y la incorporan muy rápido y mucho antes de que sucedan los eventos. Así es. Entonces, todos vimos, comentamos con Daniel y todos vimos el debate, ¿cierto?, Biden-Trump, y dijimos, ups, aquí hay algo, y eso se empieza a cocinar desde ese minuto, y por lo tanto yo tengo la sensación que los mercados ya empiezan a incorporar esto, y está bien, esta es la estocada final, ¿cierto?, en el sentido que ocurre el evento, pero mi pregunta es si los mercados ya habían incorporado esto, y si la volatilidad que estamos viendo hoy día, ¿cierto?, lunes 22, es una reacción natural al evento propiamente tal, pero ¿va a quedar ahí? ¿Va a volver a estabilizarse o no? ¿Hay algo más profundo que todavía no hemos incorporado y que podríamos tener una volatilidad más sostenida? A ver, buena pregunta, la respuesta es difícil, pero lo que te puedo indicar es que... Para eso estamos aquí, para hacer buenas preguntas. Me imagino. No, lo que yo te puedo señalar un poco igual, la experiencia, uno lo que lee, que parcialmente, a mi juicio, parcialmente tiene internalizado. O sea, nosotros vemos desde más o menos marzo en nuestros comités de riesgo, hemos visto y nombramos como el riesgo político como una de las consecuencias para el segundo semestre de este año, sobre todo por el tema eleccionario de Estados Unidos. Exactamente. Entonces, claro, ¿qué preveíamos con eso? Lógicamente no veíamos situaciones distintas, por ejemplo, un China más fuerte, pero el tema del tipo de cambio es, como yo diría, es el gran termómetro que puede medir la volatilidad, el riesgo, la incertidumbre. Y bueno, yo alcancé a escuchar algo del programa anterior. Claro, se hablaba de que el dólar hace una semana o 10 días 9.15, 110, claro, y hoy día lo tomamos 9.50. Entonces, y los carry trade, que ¿a qué le llamamos? Los carry trade son los datos del Banco Central en torno a las posiciones en dólares de inversionistas. Y hoy día el carry trade está por sobre los $5.000 millones, es decir, hay inversionistas que siguen apostando que el peso se va a seguir depreciando.
Entonces, ¿es una forma de cubrir el riesgo? Puede ser. ¿Es una forma de inversión para decir que el dólar puede seguir subiendo? Quizás por efecto incertidumbre o quizás por un efecto colateral que puede ser acá, por ejemplo, que el cobre siga cayendo. Entonces, claro, hay algunos que estiman que si Trump sale presidente y establece una guerra comercial, llamémosle China, establecer aranceles, lógicamente que esto puede poner mucho más riesgoso, por ejemplo, el precio del cobre, aunque hay algunos informes que dicen que la oferta-demanda siempre va a mandar. Y se habla que, claro, me han llegado un par de informes de fin de semana que dicen que el cobre podría volver a las próximas semanas a los $10,000 o $4.50, $4.55 contra los $4.18 que está hoy día. Claro, con eso, ¿qué pasa con el dólar? El peso, llamémoslo así, el dólar cae, el peso se aprecia. Claro. Pero estamos, yo diría, como en el equilibrista que está ahí en la cuerda floja, estamos como en la mitad de ahí del trayecto. Si me voy, me caigo o no me caigo. Y yo creo que estamos en una parte del camino. Quizás tiene internalizado una parte, sí, pero creo que todavía queda camino por recorrer en base a esto. Esa es la opinión. Jorge, ahora, claro, pero en el fondo, eventualmente, si Trump ganara, tú dices que hay un 64%, 63, 64% de la encuesta, independientemente de lo que pasó ayer, ¿no es cierto? La guerra comercial anterior que tuvo Trump como presidente tuvo que ver con el tema tecnológico, y ahí teníamos como a Huawei, ¿no es cierto?, como uno de los ejemplos. Claro, ahora esta batalla comercial, yo digo batalla, no guerra, porque la guerra es la completa, ¿no es cierto? Ya tuvimos una batalla tecnológica, ahora hay una batalla más por la electromovilidad. ¿Qué impacto tendría las posturas proteccionistas en un futuro en las relaciones comerciales con China, digamos, independientemente del 100% de los impuestos a los autos chinos, que es un tema específico, digamos, pero cómo esto de alguna forma podría mover un poco el tablero a nivel global, digamos? O sea, nosotros lo que hemos visto acá en nuestro análisis es que si Trump establece, lógicamente va a establecer desde el inicio, o sea, no es desde el inicio, pero lógicamente se piensa que durante un segundo mandato de él, se puede establecer una suerte de aranceles, no solo a un producto, sino más probable a toda la línea de importaciones que vengan de China. Ahora, acá hay dos medidas, acá no solo acá es atacar, hacer menos competitivo a China, sino también un poco que Estados Unidos con este mandato quiere también atacar el déficit fiscal. O sea, entonces es una doble intencionalidad que tiene este gobierno, el probable gobierno de Trump. O sea, la idea que yo leí un poco parte del programa de Trump señala de bajar los impuestos a la renta y establecer aranceles a productos de China, a productos de Europa, a productos de México, con cuál es la finalidad. Uno, hacer más fuerte la producción de Estados Unidos, por un lado, que el déficit no se escape, y la gente en el fondo al final del día en el fondo, y un poco lo que ustedes señalan, que tenga más plata a final de mes, con más plata en el bolsillo, que es un poco ha sido la lógica de la primera administración de Trump. Entonces, acá, ¿qué puede llevar? Puede llevar, por ejemplo, que la inflación pueda seguir en el fondo manteniéndose alta en Estados Unidos. Esa es una de las partes, quizás una de las consecuencias. Y eso que también puede llevar de que Estados Unidos no baje las tasas también como se tiene proyectado por los inversionistas o por los economistas. Entonces, hay una serie de preguntas que todavía no tienen respuesta, pero yo diría que tienen más riesgo que certezas, al menos en mediano plazo. En el corto plazo, hoy día tenemos muchas propuestas, muchas ideas, pero una vez asumiendo esto, considerando en el fondo una presidencia segura, las condiciones pueden cambiar mucho en el sentido de que la situación económica hoy día tiene guerras, en el fondo Trump no tuvo guerras. La administración Biden en los 4 años ya tiene más o menos, tiene una inflación del 24%, situaciones que quizás Trump no tenía en su primer mandato y que quizás puede recibir como respuesta en el fondo, como herencia, llamémoslo así, de esta administración. Entonces, hoy día yo no plasmo como certeza que lo que
proponga Biden, o sea, lo que proponga Trump, se cumpla, sino que yo creo que las condiciones van a ir viendo qué decisiones puede tomar en el camino. Estamos conversando con Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, a raíz de, por supuesto, el evento noticioso de la bajada de Joe Biden en la guerra presidencial. Y respecto de la renta variable, no nuevamente en el shock de corto plazo, sino en el de mediano plazo, ¿qué parte del portafolio de acciones chilenas puede ser la que está se vea más afectada si es que se empieza ya a consolidar, ¿cierto?, la posición ganadora de Trump? Bueno, uno podría decir que sería del sector exportador, básicamente. Me atrevo a decir el tema, por ejemplo, de empresas que buscan financiamiento de Estados Unidos, en el caso de que se mantengan las tasas más altas, aunque quizás lo veo como un efecto más de largo plazo. Pero en el corto plazo, quizás empresas que, un poco ustedes lo señalaron, el tema de las baterías eléctricas, las baterías de litio, el auto eléctrico, quizás las empresas productoras de acá se puedan ver afectados en el sentido de que pueda generar una menor demanda de esos productos a nivel global. Pero me atrevo a decir en el fondo de que el efecto más y tiene el efecto más claro y que tiene una consecuencia en todo ámbito de la economía es que nosotros, si se mantiene una inflación alta en Estados Unidos o que no baja de acuerdo al proyectado, es importar esa inflación. ¿Y cómo sería importando esa inflación? Con un tipo de cambio mucho más alto. Entonces yo creo que esa sería la peor amenaza que podríamos tener, porque eso que puede llevar un cambio en todo lo que es las políticas monetarias de los países, y no solo a nivel local, me refiero a Chile, ni tampoco a nivel o sea, Unidos, vamos a estar entre la tensión de las tasas de Estados Unidos y el precio del cobre en base a la demanda de China. Una cosa así. En el ring, por un lado. Claro, no es fácil la situación, pero es un poco lo que se ve. Claro, y en el fondo también estamos nosotros especulando o suponiendo que Trump va a salir, pero pueden haber sorpresas, porque como comentamos con Diego hace un rato, es histórico que alguien se baje tan rápido, como es histórico levantar a alguien tan rápido antes de una elección también, ¿ah? No, mira, yo no sabía esto, lo que te lo voy a comentar, pero lo supe hoy día en estos webinars que participo, que por ejemplo el primer debate que hubo hace una semana llamaba la atención que ninguno de los dos candidatos que participaron, que fue Biden y Trump, ninguno había sido nominado por los partidos. No, pues, ninguno. Entonces, muchos dicen que esto era parte de una estrategia y que la idea era en el fondo mostrar cuáles eran las condiciones de los candidatos antes del debate del 9 de septiembre. Entonces, ahí uno dice, o sea, uno ya se imagina estas películas de suspenso, estos libros de suspenso, de que está todo, hay una planificación detrás, que está manejando como títeres todo lo que viene. Mira, yo no me sorprendo de nada hoy día, pero tampoco descarto nada de lo que pueda venir. Lo único que tengo claro es que hace 6 meses se daba por seguro que Biden ganaba. Hoy día, 6 meses después de un debate, se dice con este 64% de probabilidad para Trump y un 28% para Kamala Harris, perfectamente esto puede darse vuelta con una buena campaña, dicen, en los medios, en el fondo mostrando un poco fortaleza, apoyada y respaldada por candidatos fuertes o personajes fuertes del Partido Demócrata. Entonces, esto no ha terminado. Entonces, yo diría que en el fondo son las primeras reacciones las que vemos hoy día, pero para mí, personalmente, el 9 de septiembre, que es el segundo debate, ya con candidatos nominados, oficiales, que es un poco lo que va a definir el futuro de la presidencia de Estados Unidos. Jorge, para cerrar, quizás, porque se nos está yendo el tiempo, y yéndonos al otro lado del ring, yo te dije, oye, está China, ¿cierto? China está bajando sus tasas de interés, no ha tenido el crecimiento económico, el sector inmobiliario, ¿cierto? Y claramente lo vemos en el precio del cobre. ¿Cómo nos afecta la baja de tasa de China y si eso tiene capacidad de arrastrar nuevamente, ¿cierto?, la demanda por cobre? Principalmente hay otros productos que nosotros estamos enviando a China, pero principalmente
el cobre, ¿cierto? Y luego el dólar nuestro reacciona. ¿Eso podría contrarrestar? ¿Tiene suficientemente fuerza o...? Yo creo que, a ver, la semana pasada fue la reunión del tercer pleno, sí, que se definen las políticas probablemente para los próximos 5 años en China, y fue una desilusión. Por eso, y un poco lo que leía de economistas y de inversionistas, sobre todo inversionistas del mismo país de China, era que la reacción de las materias primas y el retroceso que hubo fue un poco una suerte de desilusión porque no se tomaron medidas. Esta decisión de bajar la tasa de interés del 1,9 al 1,8%, hoy día hasta el momento no se ve ningún efecto, lo que es el precio del cobre. Ahora, lo que sí preocupa en China es que, claro, los datos mostrados el dato económico mostrado las semanas anteriores del PIB de China siguen mostrando una debilidad en el consumo interno, la demanda interna, sí, claro, en el consumo de las personas. Entonces, al final la plata no le está llegando a las personas. Las exportaciones siguen creciendo, pero al final el tema inmobiliario, el tema de que está envejeciendo la población en China, está causando un poco ya problemas que llamémosle de carácter demográfico y también problemas de carácter estructural como del sector inmobiliario. Entonces, yo diría que bajar la tasa hoy día es parte de la solución, pero a mi juicio no llena todavía, no da campo o no da el ancho, llamémoslo así, al menos en el corto plazo, para solucionar un poco la situación china. Oye, yo igual se nos acabó el tiempo, digamos, pero los invito a ustedes y a quienes nos están escuchando que si quieren ver también una buena explicación de exactamente lo que está pasando en China. El viernes pasado estuvimos con Alejandro Guimpo de la Raín Vial explicándonos un poco también Only China, esto mismo, pero ampliado de lo que está pasando, así que los invito a ver eso también y juntarlo con lo de hoy día, y ahí nos vamos haciendo un poco una idea clara de lo que está pasando en las dos principales potencias del mundo. Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital, un millón de gracias por acompañarnos. Muy amable, gracias por la invitación. Buena semana. Gracias. Oye, Diego, y a la vuelta de la tanda comercial vamos a estar hablando de algo que tocamos brevemente el viernes, pero ahora lo quisimos ampliar un poquito, que es tema de ciberseguridad, que a todo el mundo lo tuvo súper complejo el viernes. La famosa actualización de Windows, sí, que afectó a CrowdStrike, así que... Tal cual. Y ahí podemos hablar un poquito más de eso. Nos vemos a la vuelta.